sin rodeos. Sin rodeo. Terminamos en enero, ¿verdad? Lo que fue la serie Activando la Voz, activando voz profética, voz de trompeta, y ahí tuvimos unos mensajes poderosísimos. Y en febrero comenzó, ¿verdad?, con nuestras primicias y esta serie poderosa Sin Rodeo. Así que hoy titulamos Rompiendo el Muro Interno, y como base, ¿verdad?, del texto bíblico vamos a estar tomando los capítulos 6 y 7 de Jueces. No se preocupe que no lo tiene que buscar, vamos a ir, ¿verdad?, paso por paso, llevándolo. Los capítulos 6 y 7 de Jueces narran el llamamiento de Gedeón por Dios. ¿Para qué? Para liberar a Israel de la opresión madianita. Destacando, ¿verdad?, principalmente lo que era la transformación de un temeroso líder que ahora era un intrépido líder. ¿Quién era ese líder? Gedeón. Gedeón destruye ídolos falsos, pide señales y con solo 300 hombres elegidos por Dios derrota a un enorme ejército enemigo mediante una estrategia divina de antorchas y cántaros. Y es que, mire, cuando Dios le place darnos estrategia, Él no le interesa necesariamente tomar cosas específicas, ¿verdad?, muy llamativas, sino cosas específicas que nos lleven a nosotros a probar nuestra obediencia. Dios pudo haber tomado cualquier cosa para vencer a aquel ejército, ¿verdad? Pero Él tomó unas antorchas y unos cántaros. Gloria al Señor. Así que, iglesia, hay muros que se ven y hay muros que no se ven. La pasada semana hablábamos de los muros de ¿qué? De Jericó, ¿verdad? ¿Y cómo aquellos muros qué? ¿Qué pasó con ellos? Cayeron. Por una estrategia, por una obediencia, por una voz profética. Pero definitivamente porque llegaba un tiempo en que había que dejar de dar vueltas y había que accionar. En Josué 6 el muro estaba afuera, ¿verdad? El muro de Jericó era visible. Era visible, era medible, era intimidante para ellos. Pero en Jueces 6 el muro no era una ciudad, era una mentalidad. ¿Qué es lo que venimos a hablar hoy? Y escuchen esto con atención. Los muros externos hacen ruido, son visibles, intimidan. Pero los muros internos hacen silencio. Y lo silencioso en ocasiones es peligroso. ¿Por qué? Porque se normaliza, porque nadie lo escucha, porque nadie te lo tiene que confrontar, porque ahí es donde tú y Dios trabajan en conjunto. Y mientras está aquí adentro o aquí adentro, solamente yo batallo con ellos. Aleluya. Así que los muros externos hacen ruido, los muros internos hacen silencio. Hay personas que no están atadas físicamente, ¿verdad? Pero están limitadas mentalmente. Y la Escritura dice en Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Yo lo voy a repetir porque esto tiene que grabarse en tu espíritu. Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Te lo voy a decir en arroz y habichuela. De la forma en que tú piensas acerca de ti mismo, eso es lo que eres. Y aquí no se me ponga espiritual ahora, diciendo no, que Dios dijo, que yo sería, que Dios dijo, claro que sí, pero ¿qué estás pensando tú acerca de ti? Tú cargas una palabra que ciertamente Dios te está dejando saber. Mire, desde la eternidad, desde que naciste, Dios te ha entregado una palabra y constantemente Dios nos está recordando. Pero hasta que nosotros no entramos en acuerdo mentalmente con este pensamiento acerca de lo que Dios dijo, es que comenzamos a verlo materializado. Yo sé que ustedes están pensando ahora mismo, wow, sí, es que es verdad, porque cuando yo hice esto, dejé de hacer aquello otro, comencé a ver lo que Dios hizo en mi vida. No todo el mundo está frente a ti, algunos están dentro de ti, y ahí es que está, verdad, la cosa fuerte. Gedeón estaba escondido. La Biblia dice que Gedeón estaba trillando trigo en un lagar. Estaba trillando trigo, o sea, estaba, mire, sacándole el trigo, aquellas vainas.
¿En dónde? En un lagar. Eso no era el lugar correcto para tú trillar el trigo. ¿Por qué? Porque el lagar era para las uvas, no para el trigo. ¿Por qué él estaba allí? ¿Por qué Gedeón estaba allí? Porque Israel llevaba 7 años oprimiendo a aquel pueblo. Porque aprendieron a sobrevivir escondidos. Porque el trauma colectivo de aquel pueblo creaba una mentalidad de reducción. Quiere decir, como todos estaban traumados por la opresión de lo que estaban viviendo, ellos se hacen pequeñitos, me reduzco, me escondo, me guardo para protegerme. Y aquí entra algo poderoso. En psicología, cuando una persona vive bajo amenaza constante, amenazado todo el tiempo, desarrolla una conducta evitativa. ¿Y qué es esto, pastora? La evitación es que yo, ¿verdad?, pongo un bloqueo, me aíslo, me aparto de lo que me duele, no lo confronto. ¿Por qué? Porque esto momentáneamente reduce la ansiedad, momentáneamente, pero fortalece el miedo a largo plazo. Quiere decir que en ese momento yo lo evito para evitar sentirme de esta manera. Pero ¿qué pasa? Que si yo no lo confronto, llega un punto en el que a largo plazo yo habré perpetuado un miedo, un temor excesivo. A tan solo mencionar ese asunto. No estamos hablando ni tan siquiera de tú confrontarlo, de tú verlo. Se menciona la palabra y usted está ya en alerta. Eso hacía Gedeón. Pero el ángel le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Dios no le habló según su comportamiento en ese momento, le habló según su propósito. Y es que la mayoría de las veces Dios te confronta revelándote y acordándote cómo Él te vio en la eternidad. Él te ve como algo completado. Él no te está viendo como el temeroso, como el que está escondido, como el que está lleno de ansiedades, como el traumado. No. Dios te está recordando quién tú eres y para qué Él te llamó. Y a Gedeón no fue la excepción. Él le dijo: varón esforzado y valiente. ¿Usted cree que aquel escenario pintaba como de un hombre esforzado y valiente? Él estaba escondido, porque era la única forma que había aprendido de preservar su vida. ¿Qué le respondió Gedeón a aquel ángel? Mi familia es pobre, yo soy el menor de todos ellos, no tenemos recursos. Y por ahí la lista podía haber continuado. Ahí estaba el muro de Gedeón. En la forma en la que él pensaba. El problema no eran los madianitas, era una narrativa interna que con los años, ¿verdad?, de opresión se fue perpetuando en su mente y en su espíritu. Soy el menor de todos, no tengo recursos, yo soy pobre, yo no puedo, yo no voy a tener éxito. Mi mamá me dijo esto, aquello, lo otro. Mire, a veces usted ni recuerda quién se lo dijo, ni quién perpetúa esa herida tan profunda. Pero esa narrativa sigue vigente en su vida y usted constantemente lo recuerda. Y escuche esto. El enemigo no siempre te encierra. A veces solo necesita convencerte de que eres pequeñito. Él no necesita ponerte cadenas en tus manos y atarte necesariamente. Él solamente necesita convencerte de que eres pequeño, de que no tienes valor, de que no tienes recursos. Y tú automáticamente comienzas a actuar de esa manera. Él no tuvo que hacer nada. Él simplemente te convenció de lo que hoy tú estás creyendo, que te ha costado salir, romper, vencer. Aquí vemos la identidad fracturada de Gedeón. Gedeón tenía inseguridad, tenía una memoria de derrota, tenía mentalidad de escasez. Dios le hablaba de victoria, no le hablaba de limitaciones. Él hablaba de sus limitaciones cuando Dios le estaba llamando victorioso, vencedor, valiente. Eso se llama disonancia cognitiva. Cuando lo que Dios dice de ti choca con lo que tú crees de ti.
Dios te está diciendo fuerte, valiente, esforzado. Y tú, no puedo, no tengo, ¿cómo voy a hacerlo? Soy el menor, etcétera, etcétera. Y cuando hay este tipo de situación, esta disonancia, buscamos alivio. Algo que calme el efecto que está provocando ese choque de inseguridad versus lo que Dios dijo. Por eso Él pedía señales. Por eso tú y yo estamos todavía, esperando en ocasiones que Dios nos dé señales tras señales tras señales. Porque hay una narrativa que está chocando con lo que Dios dijo y yo necesito algo que calme esta inseguridad que yo tengo de mover mis pies hacia el propósito de Dios. Así que no siempre las señales van a ser necesariamente de Dios, ni bíblicas. Lo dijo. Hay momentos en que pedir una señal, sí, claro, va a ser prudente. Pero usted no puede vivir de señales cuando usted tiene que vivir en obediencia, porque ya Dios le habló repetidamente. Por eso Gedeón estaba pidiendo señales. Primero el vellón mojado, luego el vellón seco. No era rebeldía lo que él estaba expresando, era miedo. Él estaba buscando una garantía de que de verdad era Dios. Imagínese, el pueblo que lo había oprimido por tantos años, ahora Dios lo estaba llamando a confrontarlo para liberar el pueblo al que él pertenecía. Y tú dices, ¿cómo es posible que yo voy a enfrentar que por tanto tiempo nos ha quitado los recursos, nos ha robado lo que hemos cosechado, nos ha robado los animales, todo el esfuerzo? Santiago 1 dice que el que duda es inconstante. Iglesia, hay momentos, ¿verdad? Como les decía, donde pedir una confirmación es prudencia. Pero hay temporadas donde seguir pidiendo confirmación tras confirmación, lo único que va a traer a tu vida es retraso. Y ese retraso, que algunos llaman la voluntad permisible de Dios, no es otra cosa que desobediencia. ¿Por qué? Pastora, ¿cómo así? Si Dios lo permitió, sí, pero no fue en el tiempo que Dios te dijo que lo hiciera. Es que Dios en su infinita bondad te permitió que luego, ¿verdad?, entraras por una parte donde Él no te había dicho necesariamente, pero que Él, para preservarte a ti y a tu propósito, te sigue permitiendo y extendiendo favor. Y aquí es que entra la temática de sin rodeos. Cuando Dios ya habló, avanzar es obediencia. Y muchas veces Dios va a tener que reducir tu ejército como hizo con Gedeón. Wow, esta parte a mí me impactó tanto cuando lo estaba escribiendo. En el capítulo 7 vemos como 32,000 hombres. Dios le dijo, son muchos. 32,000 hombres son muchos y Dios los redujo ¿a cuánto? A 300 hombres. Primero descartó los temerosos. El que tenga miedo, arranque para su casa, le dijo. Todos de los que están aquí, que tengan miedo, arranquen. Descartó primero los temerosos, luego los distraídos. Vayan a beber agua y de los que beban de esta manera, eso lo vas a sacar. Y los que beban de esta otra manera, con eso te vas a quedar. Había una simbología profética específica de lo que Dios estaba hablando a Gedeón. Primero quitó los temerosos, luego los distraídos. Y aquí que está la revelación. Dios no siempre añade para darte victoria. Y tú quizás estás esperando que me falta esto para avanzar, que necesito esto otro para proceder a lo que Dios dijo. Y Dios te está diciendo, no siempre añadiendo garantizas tu victoria. A veces reduciendo tus posibilidades, Dios garantiza esa victoria. En crecimiento, ¿verdad?, psicológico existe algo que se llama neuroplasticidad selectiva. Yo lo he hablado otras veces. A mí me encanta la neuroplasticidad. ¿Por qué? Porque es la forma de decirle, es la forma científica de llamar lo que Dios ya estableció en su palabra. Renovar la mente por medio de un proceso, ¿verdad? Esa renovación constante hace que tú, ¿verdad?, puedas, crear conexiones nuevas cerebrales. No voy mucho por ahí porque a lo mejor usted se me pierde, pero lo que quiero que usted entienda
es que el cerebro elimina las conexiones que no le funcionan para fortalecer las correctas. Pero esto comienza con una narrativa, con que te lleva a una acción. Y esa acción hace que tú fortalezcas tu cerebro, que dejando hábitos viejos y restableciendo hábitos nuevos que te van a llevar a la victoria. Ahí donde tú ves el que fue adicto por 20 años, ahora es un hombre empresario, ahora camina en obediencia, ahora fructificó en la tierra de su aflicción. Ahí donde tú ves que el que fue abusado sexualmente por muchos años, que pudiera estar oprimido, caído en el suelo, hoy es un pastor, un hombre de Dios. Porque no permitió que aquello que fue se quedara permanente, sino que provocó que a través del Espíritu de Dios algo cambiara en su interior para caminar conforme a lo que Dios había establecido. Hoy simplemente Dios te está enviando una invitación a cambiar la narrativa interna. Deja de decirle a Dios no puedo, no tengo, soy el menor, etcétera, etcétera. Espiritualmente, Juan 15 dice que el Padre poda lo que da fruto. Recuerda que le estaba diciendo que el cerebro dice, esta conexión no la necesito, voy a hacer ahora esta. Hay una poda. Hay una eliminación. Y cuando el Padre sabe que tú vas a dar fruto abundante, fruto poderoso, Él dice, espérate, que este arbolito poderoso que yo he creado, para que este árbol se fortalezca, tengo que haberlo podado, eliminado y formado. Dios no te puede dejar que crezcas a lo loco para todos lados, porque, mire, los árboles saben, el que sabe de siembra sabe que si esa manera de ají está creciendo a lo loco para todos los lados, concentra las fuerzas en las ramas. Y si comienza a florecer y a dar fruto, usted lo que quiere es que se concentre en todas sus fuerzas en el fruto. Hay que comenzar a podarle todas esas ramitas que no tienen sentido para que concentre todas sus fuerzas en dar un fruto grande, poderoso, fructífero. Aleluya. Así que hay rodeos que no necesariamente son a ciudades como este pueblo que estábamos estudiando en las pasadas semanas. Son a relaciones, son a pensamientos, son a patrones viejos. Y Dios dice hoy, no necesitas más, necesitas menos. Así que quita la excusa hoy de que no es que le estoy esperando tener un par de chavitos más, estoy esperando tener un poco más de conocimiento, estoy esperando tener un mejor empleo, estoy esperando y se te pasan los días esperando. Y Dios diciéndote, muévete a lo que te he enviado, deja de dar vueltas en el mismo pensamiento y acciona conforme a tu propósito. No necesitas más, necesitas menos, pero alineado. Ese poco de recursos que tienes en tus manos hoy tiene que estar alineado a Dios. Mire, aquella viuda decía, lo único que me queda es un poquito de harina y aceite para comérnoslos y echarnos a morir. Pero Dios estaba esperando que aquella mujer le entregara aquel poco para multiplicarlo y hacer de su miseria una abundancia poderosa. Tú y yo quizás estamos esperando más. Y Dios está diciendo, te voy a probar que con este poquito que yo te he entregado, tú vas a fructificar cuando lo alinees a mí, cuando lo entregues a mi voluntad, cuando camines en obediencia. No necesitas más necesariamente, necesitas menos, pero alineado. Aleluya. Y deje de llorar. Mire, usted y yo nos encanta llorar cuando perdemos, porque pensamos que teniendo menos valgo menos. Pero lo que se va no siempre es pérdida, a veces es ganancia, preparación y preservación para tu vida. Dios tenía que quitarte eso para preservar tu vida, porque si no te lo quitaba en el momento que lo hizo, te ibas a perder. Y era necesario, ¿verdad que sí, Mario? Mira, Dios sabe que no fue a propósito, pero es que esto era alineado a eso, y ahora lo estás entendiendo. Hay momentos en que Dios nos tiene que quitar recursos, porque estamos muy cómodos
Hay momentos que Dios tiene que sacudirnos para activar en nosotros ese guerrero, esa guerrera, esa mujer y ese hombre capaz de conquistar. Lo que se va no siempre es pérdida, a veces es preparación. 300 hombres, una noche cerrada y oscura, unas trompetas, unos cántaros y unas antorchas. El fuego estaba dentro del cántaro. Si usted busca la historia, dice que Gedeón le entregó a aquellos hombres unas antorchas que estaban dentro de unos cántaros para que la luz no se viera. ¿Por qué? Porque de esta manera ellos iban a poder entrar sigilosamente al campamento enemigo sin dar señales de que ellos estaban allí, porque la luz no se veía. El fuego estaba dentro del cántaro, pero la luz no se vio hasta que el cántaro se rompió. Cuando Gedeón le dio la señal a aquellos hombres, le dijo, rompan los cántaros. Imagínese, usted en medio de una oscuridad, con un cántaro lleno de una antorcha encendida, quebrarla hace que la luz se revele. Que de momento, todos aquellos 300 hombres fueron como, mire, una antorcha encendida que crearon en conjunto. El cántaro representa el ego protector. Representa una máscara, una defensa. La antorcha representa identidad divina. Cuando rompieron el cántaro, la luz brilló y el enemigo se confundió. Mire, cuando aquellos hombres rompieron aquel cántaro, aquellos hombres enemigos se volvieron locos. ¿Qué es esto? Nos tomaron por sorpresa. La luz brilló y el enemigo se confundió. Cuando te atrevas a romper la máscara, cuando te atrevas a romper la defensa, cuando te atrevas a romper el ego de que yo puedo, de que yo soy suficiente, ahí es que va a ser revelada la luz que va a brillar y el enemigo tiene que confundirse. Escuche esto, cuando rompes tu escondite, cuando rompes lo que tú crees que es tu protección, el enemigo pierde su estrategia. Él no se esperaba eso. Él no se esperaba que ibas a salir de ese escondite. Y ahora él dice, me quedé sin estrategias. No sé por dónde atacarlo. Pues ¿qué hace? Huye de ti. Segunda de Timoteo 1:7 dice que Dios no nos dio, ¿qué? ¿Espíritu de qué? De cobardía. El miedo no viene del cielo, pero la identidad sí. Y quiero que cierres tus ojos por un momento y te preguntes, ¿dónde me escondí? ¿Qué pensamiento se volvió una fortaleza en mi vida? ¿Qué narrativa yo heredé de aquellas palabras, de aquellos hechos, de aquella opresión que viví por tanto tiempo? ¿Qué sigo esperando para por fin obedecer a Dios? Tal vez no necesitas que el muro caiga. Tal vez necesitas salir del lugar donde te has encerrado por tanto tiempo. Yo quiero que tú declares conmigo, hoy dejo el lagar. Recuerda que Gedeón estaba ¿dónde? En el lagar. Hoy dejo el lagar. Hoy rompo la narrativa de insuficiencia, de pobreza, de escasez, de miseria. Deja de hablarte como un miserable y comienza a hablarte como un bendecido. Hoy dejo de negociar con el miedo. Ya no más acuerdo con el miedo. Hoy acepto lo que Dios dijo de mí. Hoy avanzo sin rodeos. Y ya con esto estamos casi terminando. Jericó fue una batalla externa, pero Gedeón fue una batalla interna. Pero ambas tenían algo en común, y era ¿qué? Obediencia. Ambos tenían que ser probados en obediencia. No puedes conquistar territorios si no conquistas pensamientos. No me hables de abundancia, de tiempos mejores, de una mejor casa, un mejor carro, un mejor empleo, etcétera, etcétera. Cuando aquí todavía sigues pensando como un esclavo. No puedes conquistar una temporada nueva si no has vencido en tus pensamientos. Romanos 12:2 dice, transformaos por medio de la renovación de ¿qué? De vuestro entendimiento.
Sin rodeos no es solo una estrategia, es identidad. Sin rodeos significa dejo el escondite, rompo el cántaro, activo la luz de Dios en mí. Aleluya. Avanzo aunque tiemble mi voz. Dios está hablando. Dios está hablando firmemente a nosotros como pueblo. Porque todos hemos tenido que romper el cántaro este primer mes del año. Todos hemos tenido que romper el cántaro este primer mes del año y decir, salgo del escondite. Quebranto toda amenaza que hasta hoy me detuvo en el nombre poderoso de Jesús. Avanzo hacia lo próximo, porque Dios así lo predestinó desde la eternidad. Hoy salgo del lagar. Si en algún momento te has escondido, si has sentido que eres menos de lo que Dios dijo, aleluya, si has estado operando desde la inseguridad, yo te invito a que pases aquí al altar